Pareciera que a veces nada más está con lo mismo, con el pequeño, su vida es eso. Y al menos a mí, no sé, ¿va? Tal vez alguien tiene corazón de madre, a veces a mí es un poquito complicado. A veces me cuesta trabajo recordar que es padre, que mi esposa está haciendo todo ese día, y a veces le decía, cuando pasó lo del COVID, que no podíamos hacer muchas cosas, le decía, es que me siento como raro, no estoy haciendo nada, estoy descansando, me siento así. Y a veces ella me decía, a veces yo me siento así. Y ahí yo me quedé y me dije, híjole, qué fuerte a veces es el trabajo de una madre que cuida. Y a veces cuando hablamos del pueblo de Israel siempre nos referimos a Abraham, Isaac y Jacob. Siempre hablamos de los padres. Y hay un verso que yo quiero compartirle, que es bien lindo. Yo siempre, me encanta este verso, pero siempre lo pierdo y perdí mucho, tuve que pasar mucho tiempo para recuperarlo. Vaya a Ruth 4:11, por favor. Se lo voy a poner acá arriba. Ruth 4:11 dice, y todo el pueblo que estaba en el atrio y los ancianos dijeron, somos testigos, haga el Señor a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y que tú adquieras riquezas en Efrata y seas célebre en Belén. Y le están hablando aquí a Ruth, la están bendiciendo en esa boda y le están diciendo, seas bendita y seas como Raquel y Lea, las mujeres que edificaron la casa de Israel. Y esa palabra es algo fuerte porque la palabra edificar es literalmente lo que usted ve como construir, como edificar, construir desde cero. Entonces muchas veces decimos Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas, pero a veces no recordamos que las mujeres tienen un papel bien importante en esto. Porque sin ellas no poder edificar no habría pueblo. No, si no hay vientre, si no hay mujer que hubiera guardado y edificado, no habría pueblo. Entonces podemos ver que es un trabajo en conjunto. Y la palabra que utiliza ahí, edificar, es baná. Y esa palabra cuando la estuve buscando, sabe que se usa también para el contexto del templo, de construir el templo. Y entonces me empezó a llamar la atención y empecé a leer. Y dice en el primer libro de Crónicas 28:6, aquí está terminando ya la construcción, se hizo una oración de parte de Salomón. El pastor nos compartió algo en la vigilia cuando dice, cuando un extranjero ore hacia este templo, escucha tú su ruego. Y es una oración bien preciosa que viene ahí cuando Salomón está dedicando. Pero cuando él terminó cuando está haciendo esto, fíjese lo que dice David, y le está diciendo el Señor a David, dice, tu hijo Salomón es quien edificará, la misma palabra que está hablando de las mujeres que edificaron. Dice, va a edificar mi casa y mis atrios porque lo he escogido por mi hijo y yo le seré por padre. Ahora pues considera que el Señor te ha escogido para edificar una casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. La misma palabra que el Señor está utilizando están bendiciendo a Ruth para edificar una familia y un pueblo, se está usando de la misma manera de una construcción y de lo más santo que es el templo del Señor. Ahora es interesante pensar de dónde sacó las instrucciones David para edificar. Yo no sé si usted sepa quién se las dio. Sabemos que Moisés recibió un diseño directamente del cielo, pero fíjese de dónde viene este diseño. Ahí en ese mismo libro, hay unos capítulos alrededor, dice el primer libro de Crónicas. Dice, todo esto, dijo David, me fue trazado por mano del Señor, haciéndome entender todos los detalles del diseño. Todo lo que el templo, toda la majestad del templo, todos los utensilios, las medidas, el Señor lo había revelado. Y por ahí me acuerdo que había una cita donde dice que un profeta se lo dio, pero ya no la pude encontrar. Pero quiero que vea que el Señor es el que le dio el diseño. Y se parece mucho a lo que le dijo Moisés en Éxodo 25:40. Dice, mira, quiero que hagas según el diseño que te he mostrado en el monte. Entonces edificar lo que le hizo estos hombres que estuvieron enfrente del pueblo para edificar, todo viene con un diseño del cielo. Para las personas que me conocen saben que me gusta el café bien, y para mí eso del café soluble es como un pecado. Eso debería estar en la Torah prohibido porque eso no es de Dios, hermano. Ese café soluble no está bien. Pero a mí me encanta molerlos desde cero y esta semana molí mi cafecito fresco. Lo malo que tengo mucho acumulado, que ahí tengo. Falta un pancito y nos venimos, ¿verdad?
Y como tenía prisa, tuve que llenarlo más donde dice la línea, llena hasta aquí, pero dije, bueno, yo creo que va a aguantar. Entonces lo puse y empezó a tambalear y dije, no, sí aguanta, y le dejé más tiempo. Y de repente se paró y empezó a oler a quemado. Y dije, no puede ser. Y la tuve que destapar, la tuve que ver. Y me puse a pensar y dije, si tan solo hubiera seguido la indicación de no pasarme de aquí, tal vez esto no hubiera pasado. Entonces el instructor, el que hizo esa cosa, sabe hasta dónde iba a poder llegar y dio una instrucción. ¿Se acuerdan que el pastor dio una predicación cuando él construyó el calentador de su patio, que dice que le sobraron piezas? Y tuvo que ver el instructivo, y eso es interesante, ver que hay instructivo para nosotros. Entonces después de que yo me arrepentí y dije, Señor, perdóname, no quiero comprar otra, me gustaba esta, le soplé para que se enfriara, empezó a funcionar. Nada más que ahora sí le quité el café que no debería de ser y respeté la línea que decía el que la creó. ¿Cuántas veces nosotros no sabemos que hay instrucciones para edificar a los hijos? ¿Cuántas veces queremos ignorar las indicaciones que el Eterno dio a su creación? Y esta palabra de crear, quiero que usted sepa, la usamos mucho y es un verso bien conocido para el día de hoy que se va a predicar en todos lados, que dice Proverbios 14:1. Dice, la mujer sabia edifica su casa. Misma palabra de la mujer que edificó, las mujeres que edificaron el pueblo de Israel. La misma palabra que Salomón edificó al templo. La misma palabra se utiliza para la mujer sabia que edifica su casa, que la construye, que la levanta. Dice, pero la necia la derriba con sus manos. Ahora, vamos a ver a detalle cuáles son las instrucciones que el Señor da. Pero usted ya sabe las respuestas, sabe que lo que predicamos cada domingo aquí. Pero si usted lee el capítulo entero va a ver que hay un contraste entre sabio y necio, rectitud, perverso, necio, recto. Verso 27, vida, muerte. 33, impío, maldad, justo, refugio. El Señor está dando la clave en ese capítulo y nos está diciendo lo importante y lo que necesita la mujer sabia para poder edificar. Ahora, si usted se detiene un momento para pensar en el templo, recuerde que hablamos de la santidad hace un tiempo y fueron varios mensajes de santidad. Y usted recordará que es de lo más santo en la tierra. Recuerden que el Señor apartó un pueblo, apartó un territorio. En ese territorio escogió una ciudad santa, se empezó a santificar. Y en esa ciudad se edificó un templo santo. Y en ese lugar, en ese templo santo había una región santa. Y en ese lugar santo había un lugar todavía santísimo, donde nada más podía entrar la persona más santa, la más santa del pueblo, si se pone a pensar. Y entendimos que la santidad tiene que ver con las restricciones que se le pone a algo, la función que se le pone a algo y el propósito. Y sobre todo, quién santifica algo. Así como el Shabbat, el Señor lo apartó y lo santificó, y no hay otra cita después que el Señor dé otro día. Por más que le busquemos, que digamos que el domingo, que lo que sea, no hay otra cita que venga en la Escritura que el Señor haya apartado y haya santificado. Y esa es la importancia de ver lo que es santo. Y entonces piensa en el templo y en la asignación que se le dio de edificar, en la asignación que se le dio a una persona de construir. De la misma manera se levantó el tabernáculo y de la misma manera se estaba cumpliendo el propósito de Dios en una familia. Y la única manera, amados, concluimos en ese mensaje de la santidad para que usted se acuerde y empiece a relacionar el templo con los hijos. La única manera de que sea santo, dice Números 15:40, no hay otra cita que usted hable de santidad y que nos explique. Dice que se acuerden de cumplir los mandamientos y como consecuencia usted va a ser ¿qué? Santo, ahí dice, santos a su Dios. Entonces en el Nuevo Testamento leemos muchas veces sean santos, sin santidad, pero a veces no sabemos lo que es el concepto de santidad. Pero la santidad nos las va a otorgar únicamente los mandamientos del Señor que nos llamó, de las instrucciones del Dios santo que nos llamó. Y entonces viene la historia, después de la construcción viene algo también que es la dedicación del templo. Hablamos de que se levantó un templo, se levantó una familia, se edificó, pero cuando usted habla de la construcción del templo es imposible separarla de la consagración, de la dedicación. Cuando el Señor levantó esto santo y cuando el Señor santificó a su pueblo, también hubo de una manera una dedicación. Entonces me puse a leer esos versos y encontré otra palabra interesante porque se relaciona también con la familia. Fíjese que dice en segundo libro de Crónicas 7:4.
Dice entonces el rey y todo el pueblo ofrecieron sacrificios. Sangre fue lo que tuvo que ofrecer el pueblo. Y dice delante del Señor, y el verso 5 dice así dedicaron la casa de Dios, el rey y todo el pueblo. ¿Con qué se dedicó? Con sangre. Con sangre. Y la palabra que utiliza ahí dedicar es la palabra Hanak, que es la que usted está acostumbrado a escuchar en Hanukkah, Hanoch, apartar, separar. Está dedicando algo que ya fue previamente apartado, pero ahora le está dando la función. No nada más se edificó un templo, sino ahora se le está dando una asignación. Y nada más como un dato bien interesante para que usted vea a dónde vamos a llegar. Dice la escritura que se tardaron 7 años en construir el templo. Se dedicó en el mes 7, en la fiesta de Sukkot, durante los 7 días de las fiestas. Por eso también tiene que ver con Hanukkah, con los 7 días de la dedicación. Como se dedicó el primer templo, se dedicó otra vez ese templo. Y eso, como un dato adicional, el tabernáculo se levantó en el mes 1, donde empieza la primera fiesta, donde empiezan las fiestas de primavera, pero esta tiene que ver con la segunda. Entonces nada más son datitos para que el que quiera escribirlos y después revisarlos, está interesante. Pero esta palabra de dedicación, esto le va a parecer más familiar al tema del día de hoy. Dice la escritura, Proverbios 22:6, instruye al niño en el camino que debe de andar, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Y la palabra instruir, realmente la palabra es dedícalo, la misma que está hablando del templo. Entonces podemos ver un paralelo entre una mujer que edifica, le da hijos con una persona que construye un templo, y una mujer o una persona que instruye a un niño que lo dedica, y una persona que dedica un templo también. Y por ahí tenemos citas que usted tal vez empiece a recordar, que dice que usted es el templo, que usted es piedra. Y empecé a ver esta similitud y me encantó, hermano, porque hablando del templo y hablando de la familia encontré cosas bien bonitas. Ahora, ¿qué hay cuando usted da a luz? ¿Sabe que sale agua y sale qué más? Sangre. Entonces el templito está construido de alguna manera, está creciendo, pero en el momento que nace es dedicado y sale con sangre. Entonces yo dije, ¿será casualidad? Ahora, ¿cómo se instruye al niño? Si usted tiene interés de cómo instruir al niño, ¿cómo es que ese templito que ya se construyó ahora es dedicado? Fíjese lo que dice la escritura en Deuteronomio 6:1. Dice, estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor su Dios me ha mandado, que les enseñe para que los cumplan en la tierra que van a poseer. Para que temas al Señor tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos y todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Verso 6 dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las enseñarás diligentemente a tus hijos. Y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes, en todo tiempo. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la circuncisión del oído, que hablábamos que mucha gente le cuesta el trabajo escuchar a veces hasta el mandamiento? Que dicen, ya va a empezar a hablar de cosas de Dios. Y que ya va a hablar el pastor de comida. Y ya va a hablar el pastor de Shabbat. Híjole. Y empezamos a sentir esa molestia. Mi esposa me platicaba que, ya no me acordaba, que cuando yo estaba aprendiendo y estaba bien emocionado, que el Señor me estaba mostrando lo de la Torah, salía y le platicaba, y ella me dijo que años antes que como que le molestaba, que decía, otra vez me va a platicar algo de Torah. Pero gracias a Dios ya la cambió, amén. Gracias porque oraron por ella. Bendecimos tu vida, mi amor. Ya sé que me va a ir mal, discúlpenme. El Señor escuchó las oraciones, amén. Pero fíjense cómo hubo un cambio, que ahora ella es la que a veces me platica y me dice, ¿qué crees que leí? Y empezamos a platicar, y es algo bien hermoso poder platicar con su esposa, poder compartir de los mandamientos. Y eso es lo que el Señor le está diciendo, cómo construir, cómo dedicar a una persona, cómo dedicar a un niño, cómo usted lo puede enseñar, cómo le puede instruir únicamente con esto. Dice que con los estatutos y sus mandamientos que Él le ordena.
Ahora es muy importante en su rol como padre porque un niño imita la conducta de un adulto. Por más que le explique a mi hijo de manera con palabras, él no va a entender, él nada más va a copiar lo que yo hago. Por eso es importante que dice que estén sobre mi corazón, que yo las haga, para que no nada más le diga, hijo, guarda el Shabbat, sino que él vea a su padre haciendo algo diferente en ese día. Para que yo no diga, hijo, tienes que bendecir a tu madre y orar, nosotros lo hacemos, él va a tener que copiar. Y llegará una edad en la que tenga el intelecto y entonces será el tiempo de hacer el verso 7, que las enseñe diligentemente, no nada más con un ejemplo como padre y como madre, sino viene un tiempo en el que va a poder escuchar. Y no nada más el ejemplo que vio en casa, sino ahora va a entender de dónde proviene eso, aparte de lo que él está saliendo de boca de su padre y de su madre. Por eso es importante que usted también los lleve a cabo. De nada sirve que usted venga aquí para que les enseñen en el salón si en casa no se va a practicar lo que se está enseñando en el salón. En casa es el ejemplo primero porque dice que instruyas al niño, no dice llévalo al templo, llévalo aquí con las hermanas, llévalo al ministerio de niños, que el pastor lo instruye. No, esa es una indicación para los padres, instruyanlos con su ejemplo y instruyanlos con lo que enseñan. Ahora le quiero compartir, el pastor nos está enseñando en hebreo en las clases, por cierto usted tiene que venir. Cuando termina el Shabbat estamos aquí compartiendo, el pastor nos enseña. Y estas son las letras hebreas que están relacionadas con la palabra padre. Y hay gente que no le gusta, pero a mí me encanta lo que tiene que ver con los números, la asignación de los números, tienen significado cada letra. Y el único motivo por el cual no me meto es porque apenas estoy aprendiendo lo básico y es impresionante todo lo que usted puede encontrar con estos números. Ahora, si usted recuerda las clases que nos han enseñado, ¿qué significa la letra Aleph? La cabeza de buey. ¿Quién dijo? ¿Fuerza? Por ahí escuché. Fue Manuel, ¿verdad? ¿Qué más significa? La autoridad, exacto. Y la letra Bet es la letra... Es el hogar, eso significa el hogar. Ahora les voy a enseñar el valor, aquí viene. ¿Se acuerdan que era la cabecita del buey y significa autoridad? Entonces la autoridad del hogar, el padre. Ese es el significado que tiene. Ahora recuerden que el Aleph o la letra Aleph también simboliza el Eterno, que es su letra, por su escritura, si usted la separa. Pero ahora yo no sé si usted quiera saber cuál es el significado de la madre. Aleph también es autoridad, pero ¿sabe qué significa la letra de la madre? ¿Cuántos quieren saber? No se vayan a enojar, hermanas, pero los varones van a entender muchas cosas, ahora sí. ¿Saben qué significa? Significa caos. Santo Dios. Significa también furia. Como mucho movimiento. Por ahí escuché que dijo, con razón alguien dijo, un varón dijo. Caos. No me vayan a bajar, ya sentí miradas feas, por favor. Va a acabar algo bonito. Pero con razón, ¿verdad? Ahora entienden muchas cosas porque allá en México hay en el transporte público hay separado para mujeres y para hombres. Pero es muy chistoso porque las mujeres a veces prefieren irse con los hombres, porque cuando las mujeres se agarran a golpes, se arma ahí fuerte el caos, hermano. Es un espectáculo, ahí las mujeres jalándose el pelo, se quitan hasta la ropa, se andan gritando y un hombre nada más no queda más que se empujan, se dicen de cosas y ya se meten otra vez. Entonces cuando las mujeres, si ustedes les ha visto cuando están juntas y están haciendo relajo, están platicando, hermano, ahí cambian, es algo que da miedo, hermanos. Ella no sabe si meterse o mejor espera a su esposa afuera porque da miedo. No la reconoce, se cambia, hermano. De hecho, usted sabe que el Padre Nuestro habla de las mujeres porque dice Yeshua, dice líbranos, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos ¿de qué? Santo Dios, es juego. No. Padre, líbrame del mal que me toca al rato, por favor, con mi esposa. Si alguien me da asilo en su casa, se lo agradezco. Pero fíjese, ¿qué le da de significado el Aleph?
Si es la fuerza y el que gobierna la casa, la mujer o la madre es la que gobierna el ¿qué? El caos. No es que ella sea caos, es la que gobierna el caos. Ahora usted va a poder ver ahí unos números y otros significados que tienen mucho sentido. Y el primero es que fíjese que la letra, la Aleph, la 1, la Bet es la 2, 1 y 2. Y aquí usted va a ver otros numeritos. La Aleph es el número 1, pero también es la letra número 13. Y yo dije, qué curiosidad que la madre tiene que ver con las 13 tribus de Israel. Usted va a decir, son 12. Bueno, técnicamente son 13. Se juntaron ahí los dos nietos y perdió el nombre José y entonces se hicieron 13 considerando a Leví. Pero como Leví no tiene herencia, entonces consideraron las 12 tribus de Israel, por si usted no sabía. Y dije, qué curiosidad que la madre tiene que ver con el 13, pero también hay un número 40. Y empecé a pensar en cosas de Israel, 40, y ahí fue cuando me perdí, que había tanto 40, que dije, qué interesante. Pero fíjese lo que significa el 40, que usted entienda esto. ¿Qué significa? El 40 es un periodo que resulta en renovación de algo nuevo. La madre, así como en el embarazo, da a luz algo nuevo, así como en el desierto se da a luz algo nuevo, así como cada periodo de 40, donde Yeshua se fue a ayunar 40, Moisés subiendo 40, se da a luz algo nuevo. Y la madre tiene eso en su nombre, en la madre. Eso viene implícito en su naturaleza. La madre es quien gobierna el caos, el padre es el que gobierna el hogar. Pero si usted se pone a pensar, el número 2, que es la casa. Yo me di cuenta de algo curioso en la Biblia, que no habla de viudos, de hombres viudos. No sé si en hebreo sí, pero en español yo no encontré. Lo único que usted encuentra, las viudas. Y cuando yo leía ese término, a veces yo decía, era como, la persona que perdió su esposo. Pero cuando me doy cuenta que el número 2, que es el padre, está fuera del hogar, es decir, cuando un hombre ya no está en su hogar, ¿qué dice la Escritura? Que quien toma el lugar en la casa de las viudas. El Eterno, el verdadero Aleph. El número 1 toma el control y dice en la Biblia, si usted busca los versos de las viudas, dice que Él es el padre, Él es el esposo. Dice que cuidado con los que se metan con ellos. Yo lo leí y me impactó esos versos porque dije, wow. Porque un hombre como un padre de familia puede a veces actuar, puede hacer justicia. Pero si el Aleph verdadero viene y toma la autoridad que le delegó al número 2, entonces es meterse directamente con el Señor. Por eso dice, yo soy el esposo de la viuda. Yo soy el que protejo. Entonces para mí viuda ya no es un término de tristeza, sino es el término que está indicando que el Eterno, el Aleph verdadero, está protegiendo ese hogar. Y usted va a decir, ¿por qué tanto de esto de números? ¿Qué tiene de chiste? Fíjense algo interesante. Dice la Escritura que tardaron 7 años en construir el templo. Se dedicó en Sucot, eso ya se lo leí. Pero ¿saben cuántos años estuvo de pie? 400. Fíjense el simbolismo del 40 con el 400. 400 años estuvo de pie. Se construyó el templo 480 años después de haber salido de Egipto. Y eso no me lo estoy inventando, lo dice la Biblia, me dio curiosidad. Primer libro de Reyes 6.1 dice del número exacto. Dice, después de que salieron de Egipto 480 años, y si usted divide 480 entre 12, entre las tribus, le va a dar 40. Un periodo de 40 por cada tribu. Tardó en construirse, en que hubiera templo. Y dije, ¿tendrá mucha relevancia? ¿Tendrá relación con lo que es una madre? Ahora, para que usted se quede con un buen sabor de boca de todas las cosas, las sandeces que dije, ¿sabe qué otro significado tiene la letra, la mem, que es la madre? Agua, ahí dice arriba, agua. Y me encantó algo que encontré en un foro que dice que el agua es un líquido vital. El agua, usted puede pasar tiempo sin comer, pero si usted no tiene agua, usted va a morir en unos cuantos días.
Y me pongo a pensar cómo es que en toda la Escritura y en todos nuestros tiempos podemos ver madres que pierden a su esposo, pero son capaces de poder proteger a la familia. Usted piensa en toda la Escritura y se va a dar cuenta de la viuda, por ejemplo, donde fue Elías. Piensa en cada caso, cada escenario donde hay una mujer. Pero es tan vital su amor, amado, que siendo honestos, y gracias a Dios porque a veces pasa esto, pero si el esposo falta, el Señor toma el lugar, hay provisión. Dice la Escritura que en el templo se tenía que ayudar, tenemos que ver, aquí se apoya, tenemos que estar viendo unos por otros. Pero si se quita la madre, el número 40, es cuando pasan muchos caos en la familia. Si usted se ha dado cuenta, muchas familias se quedan juntas. El padre se va primero, pero la familia se queda junta. Y es hasta que la madre se va cuando todos los hijos toman su lugar. Y eso lo he visto en muchas familias, y mis familias son un claro ejemplo. Donde la madre están los hijos juntos. Podemos ver a la familia del pastor, está su mamá y están los hijos. Pero en el momento que una madre no está, puede irse el padre, puede irse el Bet, pero como él nada más era una autoridad delegada del padre, entonces el padre toma el lugar. Hay provisión en la casa. Manda a un profeta como Elías para que haya provisión, no hay ningún problema. Pero la madre, la letra M, el agua, lo vital, eso es difícil de reemplazar. Y si se pone a pensar en el tiempo que un bebé pasa el tiempo en su vientre, ¿qué número es? ¿Qué número le dice el doctor? 40. 40 semanas, ese es el objetivo y es el propósito. 40 semanas en el que está viendo una transición, está viendo algo. Y cuando nace entonces sale agua y sangre. O sea, cuando alguien dice que la Biblia es inventada, digo, tuvo que haber sido alguien muy inteligente para sacar todas estas cosas. Y esto nada más es tantito, hermano. Usted se mete en los números y es hermoso. En el nombre de una madre está escrito todo esto. Ella es la que gobierna el caos, es la que puede proteger. Después de una pérdida de un padre en una situación familiar, la madre es la que tiene la capacidad. La madre es la que tiene la forma de poderlo juntar. Las madres tienen un papel importante de edificar, instruir y edificar. Dice la segunda carta a Timoteo, no lo puse ahí, pero me gusta cómo le dice a Timoteo, le dice Pablo, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela, Loida, y en tu madre, Eunice, y estoy seguro que en ti también. Es interesante cómo Pablo resalta el lugar femenino para haber podido transmitir una fe. Y entonces a veces decimos que como padre instruimos, y sí, de alguna manera lo hacemos, pero por más que yo estoy en el hogar también con mi esposa, la mujer tiene un papel muy importante. Y hay hijos que son apegados a los padres, yo lo sé, pero una madre tiene el deseo más. Un padre se puede llevar al hijo y regresa sin alimento y sin zapato. Y la madre va a regresar sucio y la mamá va a tener que ver por el bien. Porque así es la naturaleza de un padre. ¿Cuántas veces me fui con mi papá a jugar y regresaba con raspones, con caídas, y la mamá es la que se preocupa por el bienestar? Es la naturaleza de ellas. Entonces yo quiero que usted entienda, amada hermana, las madres y aún usted como hijo, que usted fue construido así como el templo. Y me encanta esta similitud entre usted y un templo. Porque dice el primer libro de Reyes, y con esto quiero terminar. Esto se lo dice a Salomón. Esto me hubiera gustado saberlo cuando estaba embarazada mi esposa para podérselo decir, porque es exactamente lo que está pasando en su vientre. Dice primer libro de Reyes 6:12, ya que estás construyendo ese templo, ya que estás embarazada, ya que estuviste embarazada, quiero decirte que si andas según mis decretos y obedeces mis leyes y todos mis mandamientos, yo cumpliré por medio de ti la promesa que le hice a tu padre David. Y entonces, entre los israelitas, no abandonaré a mi pueblo. Ahí está la importancia y el juego de una madre que
obedece al Señor. Una madre que sabe caminar en el camino del Eterno. Es una madre que va a saber si guiar a su hijo. Y entonces el Señor va a vivir en su hijo. Y entonces Él no va a abandonar a la creación, al fruto de su vientre. Pero ¿qué advierte el Señor en otro escenario cuando abandonan la Torá? Oseas 4:6 dice: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, y como se han olvidado de la Torá del Señor, también Él se olvida ¿de quién? De los hijos. Usted tiene el papel vital, amada y querido padre también, pero la madre le quiero resaltar. En esto simbología, en esto tanto número, pensar que en su vientre, en el dar a luz un hijo, viene algo que viene en la Escritura, que es como si fuera un templo, lo está creando. Y no nada más eso, sino le da la oportunidad de edificarlo, de poderlo instruir, de dedicarlo. Pero no se olvide de estas indicaciones que el Señor le dice a toda mujer constructora de casas, a toda mujer edificadora de familias y edificadora de niños, ya que están construyendo, queridas madres. Quiero decirles que si andan según sus decretos y obedecen sus leyes, sus mandamientos, entonces el Señor va a vivir en el hijo que usted va a dar a luz. Y dice que no lo va a abandonar. Si Él, construyendo algo material, el Señor hace esa promesa, ¿qué más le hace pensar que usted, como abrí diciendo, dice Pablo, ustedes son el templo del Espíritu Santo y ustedes tienen a Dios, y que ustedes no se pertenecen a nosotros mismos? Yo no me pertenezco, yo soy un templo del Señor, un templo que hizo mi madre, que construyó mi madre. Porque han sido comprados por un precio, por tanto glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu. ¿Y cómo lo vamos a glorificar al Señor? Viviendo sus mandamientos.